Muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy nos reencontramos. Vamos a dar unos minutos mientras van ingresando los demás participantes. Gracias por la puntualidad. En unos minutos damos inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Gracias.
Muy buenas noches, estudiantes. ¿Me visualizan? Acá estamos. Un gusto saludarlos el día de hoy. Damos inicio a la clase número 9, que corresponde a la carrera, al curso, perdón, de convivencia y ciudadanía en la primera infancia. Muchísimas gracias por la puntualidad. Recuerden tener sus audios apagados mientras van ingresando para que no tengamos dificultades en cuanto a la hilación del tema que vamos a ver el día de hoy. Les comenté que el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, significativo, donde nosotros generalmente estamos con nuestros estudiantes plasmando nuestra buena práctica docente, nuestra característica o nuestra vocación, obviamente, que tenemos en relación al trato a la manera de poder apoyar a nuestros estudiantes, ¿no? Igualmente les comento que el día de hoy no vamos a tener ninguna actividad que presentar el día de hoy, no. Vamos a, digamos, hacer lo más, digamos, participativo en la clase para que ustedes puedan tener esta retroalimentación y veamos qué es lo que nos corresponde el día de hoy. Gracias por la puntualidad y vamos a compartir la siguiente diapositiva. En esta parte tenemos a nuestra idea fuerza, que es la siguiente. Comenzar el día con una sonrisa hará que tu día se pinte de colores, ¿no? Y es lo que menciona un cantante de música reggae, Bob Marley, quien nos menciona de que tenemos que motivarnos constantemente, ¿no? De que nuestro día tiene que estar en la medida de lo posible marcado con una sonrisa para que active lo que va a venir a lo largo bueno, de lo que corresponde, ¿no? A nuestro hoy, a nuestro presente. Así que gracias por continuar y vamos a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy, que tiene que ver mucho con esta idea fuerza que nos, digamos, incentiva, estimula a continuar con nuestras actividades. Ya casi ya finalizando este mes de octubre, tenemos todavía actividades concretas por realizar. Muchas instituciones educativas mañana van a celebrar el recorrido de la procesión dentro de sus instituciones del Señor de los Milagros, cerrando este mes morado. En otras instituciones también, el 31 van a celebrar el Día de la Canción Criolla con su compartir, con su festejo, con su, digamos, invitación a seguir reforzando nuestra identidad cultural peruana, ¿no? Y bueno, también participando ya de algunas actividades correspondientes a lo que viene a ser las elecciones de los municipios escolares en diversas instituciones educativas, ¿no? Así que tenemos meses que nos llena de ciertas actividades que motivan siempre la participación de nuestros estudiantes. Así que muy buenas noches y vamos a dar inicio a nuestra clase. Muy buenas noches, Sandra, Sonia Torres, también que nos ha escrito, Marta Quispe, María Jesús Vaki, qué bueno que estemos presentes. Karina Ruiz, también veo su mensajito, muy buenas noches, y vamos a conocer qué es lo que nos toca. El día de hoy nuestra mención tiene que ver con lo siguiente. Estamos fomentando la autoestima y las normas de convivencia en la primera infancia. Recordemos que aprendiendo sobre emociones, autonomía y respeto desde pequeños. Así que nuestra idea central va en función de ello, ¿no? Cómo se va fomentando la autoestima y reforzando constantemente nuestras normas de convivencia en la primera infancia. Con ello vamos a hacer que nuestros estudiantes, que nuestros pequeños sigan trabajando o incentivándose al descubrir, a reconocer, a dar también el respeto de las emociones, la autonomía y obviamente compartir y convivir con armonía entre nuestros demás compañeritos de vela. Muy buenas noches, Emma Fernández, Fanny Ruiz también, muy buenas noches. Jocelyn Núñez también, muy buenas noches. Gracias a todos por sus mensajitos acá de saludos en el chat del Zoom. Igualmente tenemos a Salomón Escobar, buenas noches, gracias. Blanca Guamán también. Así que
Vamos a seguir visualizando. Y como ustedes visualizan acá, tenemos una imagen muy interesante. ¿Qué es lo que pueden percibir ustedes? Lo pueden ir escribiendo en el chat. A ver si lo pueden visualizar. ¿Qué podemos percibir? Vemos algunos niños que están felices, vemos un grupo de niños, vemos esa complicidad, esa emoción y también vemos a la naturaleza como marco de esta celebración siempre con alegría. Muchísimas gracias por sus saludos y vamos a ver lo que corresponde con el tema en esta ocasión. Voy a retroceder un poquito y como introducción veremos que vamos a trabajar a lo largo de esta clase temas muy puntuales que afianzan, que apuntan al desarrollo de la autoestima, al reconocimiento de las emociones, a la autonomía, a la resolución de conflictos también, que va a involucrar mucho el respeto de los estudiantes. Y cuando hacemos mención de la autoestima, ya reconocemos a lo siguiente, ¿no? Vemos que la autoestima es como nos sentimos acerca de nosotros mismos o las ideas que tenemos de cada uno de nosotros. Y por ello es importante querernos y aceptarnos. Igualmente la autoestima es esa valoración, ese plus, esa digamos, esa nota que el niño tiene de sí mismo, ¿no? Esa A, esa B, esa C, ese 20, ese 18, ese 15, ese cero que el niño pueda tener y que en esta etapa de la primera infancia se construye a partir de las experiencias cotidianas, diarias, y que el vínculo con los adultos y el reconocimiento de esos logros involucra muchísimo para que se vaya digamos, dando esa valoración, esa anotación que se pueda dar en relación a cómo nos podemos sentir, cómo nos visualizamos también. Entonces, si hay una buena autoestima, nos ayuda a ser felices y a confiar en nuestras habilidades. Y es lo que nosotros hacemos constantemente. Justo, Miriam, en función de la imagen anterior, nos mencionaba de que hay niños felices en la naturaleza, hay confianza y alegría. Asimismo, María del Pilar nos menciona eh, es amarse a sí mismo, sobre el respeto, la autoestima de emociones, Karina Ruiz. Kenny nos dice, niños unidos y felices en una mañana radiante, sí, pues se ve, niños unidos felices, Karina Ruiz, Carmen Portilla también nos dice un grupo de niños felices compartiendo compañerismo y respeto, y Jocelyn Núñez nos dice que los niños mientras tengan autoestima se van a desarrollar mejor en el medio donde vive. Pero esta autoestima, recuerde, se va afianzando con los mensajes, con las que el adulto que está a su alrededor lo pueda complementar, estimular, promover, etc. Así que, por favor, siempre en la medida posible, hagamos valoraciones positivas de nuestros estudiantes, en este caso, viéndonos dentro del aula, ¿no? Ya que ellos marcan mucho a lo que ellos van a tener en su cabecita de lo que ellos son, ya sea hábiles, ya sean poco hábiles, ya sean creativos, ya sean inquietos, juguetones, etcétera. Es el mensaje que tú le brindas, eso es lo que el niño va a tener en consideración, ¿no? Y no hay más que decir dentro de casa, y en el caso de la misma información, todo en positivo. Gracias también, Jocelyn, nos habíamos quedado. Anita Mercedes Álvarez nos dice, disfrutando con alegría de la naturaleza, un grupo de niños, ¿no? Con su maestra en este caso. Entonces, la autoestima tiene que ver con la valoración que se tiene de uno mismo. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer la autoestima de los niños? Es decir, nosotros hablamos de los adultos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, tenemos que seguir motivando el refuerzo positivo, es decir, elogiar sus esfuerzos, no solo los resultados, sino también hay que evaluar, hay que motivar el proceso que ellos están teniendo. Por ello es muy importante utilizar frases como, qué bien lo intentaste, fomenta esa seguridad. Vamos, tú puedes, excelente, seguimos practicando. Todo ello
fomenta su seguridad personal. En cuanto a la aceptación de errores, enseñar que equivocarse es parte del aprendizaje, eso es algo muy importante, y esto evita el miedo al fracaso y también promueve la resiliencia. Una acción que también es muy importante es la promoción de la independencia. Permitir que los niños tomen pequeñas decisiones, como elegir su ropa, guardar sus juguetes. Eso va a ayudar a reforzar su autoconfianza. Escucha activa, validar sus emociones y opiniones les hace sentir importantes y también les hace sentir respetados. El ambiente afectivo también es muy válido y muy importante. Crear espacios donde se sientan amados y protegidos va a fortalecer su sentido de pertenencia a ese espacio, a ese lugar. Así que por favor tengamos en cuenta ello. ¿Y qué otras acciones podríamos hacer para fomentar la autoestima de los niños? Se ha mencionado refuerzo positivo, aceptación de errores, escucha activa, promover la independencia, el establecer un ambiente afectivo. ¿Qué más podríamos agregar? Ver qué más podríamos agregar, estudiantes. ¿Algo más para fortalecer la autoestima? ¿Está todo o necesitamos agregar un poquito más? ¿Algo más, estudiantes? Me parece que está todo claro. Acá tengo mensajitos a ver. Darle responsabilidades en casa de acuerdo a su edad. Gracias, Karen Mendoza. Acá también tenemos el mensaje de Aide Olivares que nos dice que autoestima en los niños es muy importante y está en nuestras manos hacerlo fortalecer en niños, en ellos, ¿no? Sí, muy cierto, es como tú lo transmites, ellos van a ser guiados por ustedes, ¿no? O sea, ustedes son quienes van a moldear a los pequeños, ¿no? Desde las diferentes instancias, ya sean como docentes, ya sean como papás, pero vamos a ir moldeando. Gracias por los comentarios, en este caso de Katherine y de Aide Olivares. En todo caso, son algunas estrategias o acciones que podemos hacer para fortalecer la autoestima en los pequeños. Gladys Rivar también nos menciona que es bueno crear un ambiente seguro y afectivo, ¿no? Así que sí, reforcemos ello desde este punto de vista. No se olviden, por favor, podemos agregar también en la autoestima la manera como yo voy a tratar, el tono de voz, nuestra postura, nuestra mirada. Todo ello también motiva la seguridad y la confianza en los estudiantes, ¿no? Carmen Portilla también agrega evitar comparaciones. Perfecto. Te felicito. Muy interesante también, Carmen, que podamos implementarlo esto con nuestros estudiantes. ¿Alguien más? Vamos a seguir, en todo caso, seguimos avanzando. Karina Ruiz también nos agrega fomentar la cooperación y el trabajo en grupo. Excelente. Eh, Pilar Herrera nos dice, sobre todo el trato con mucho amor también. Así que eso hay que seguir trabajando, por favor. Fomentar respeto, la empatía entre compañeros, nos dicen Gladys Vivar, trabajar en grupo, fomentar la cooperación, etcétera. Oye, Karina Ruiz, gracias. En todo caso, vamos a retroceder un poquito. Hemos visto qué es la autoestima y cuáles serían algunas estrategias que podemos implementar para fortalecer la autoestima en los niños. ¿Qué más? Karina Ruiz nos dice también reconocer la creatividad y el esfuerzo. Jenny Verdi también nos menciona ser empático con los demás. Gracias estudiantes por su participación. Recuerden sus audios. Ahí está, listo, seguimos. Lo siguiente, ¿qué son las emociones y cómo aumentamos la conciencia emocional?
Otro tema muy interesante que en algún momento, tal vez no en este curso, sino en otros cursos que hemos llevado con ustedes, lo hemos trabajado, ¿no? El tema emocional. Karina Ruiz también complementa que celebrar los logros pequeños también es muy importante porque eso fortalece la autoestima. En todo caso, cuando hablamos de las emociones, recordarán que son reacciones de forma interna que surgen ante ciertos estímulos, ya sea externos, es decir, fuera de nosotros, o internos dentro de nosotros, que nos va a permitir interpretar, darle un sentido, darle una palabra, un significado, lo que vivimos, tomar decisiones y relacionarnos con los demás y también protegernos. En todo caso, las emociones son aquellas reacciones que surgen ante ciertos estímulos que se presentan de forma externa, fuera de mí, o interna, dentro de mí, y que nos va a permitir a cada uno de nosotros interpretar, darle un sentido a lo que hemos vivenciado, tomar alguna decisión, poder interactuar con otros y también protegernos. Cada uno de nosotros va a interpretarlo de una manera muy distinta. Ante un hecho, algunos tendrán una emoción de sorprenderse, otros de asustarse, otros de sentirse enojados. Cada uno va a interpretarlo a su manera. Muy bien. Entonces, y en la primera infancia, las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y la sorpresa son las primeras en manifestarse y en las cuales nosotros también reforzamos en nuestras aulas y reforzamos en los contenidos que transmitimos cuando hablamos de las emociones. Reconocer cómo nos sentimos nos ayuda muchísimo a entendernos mucho mejor y también a relacionarnos con los demás. Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos de generalmente cómo podemos interpretar lo que nos ha sucedido, nuestra reacción de forma interna, y que en la primera infancia trabajamos mucho las siguientes emociones, alegría, que son cinco: alegría, tristeza, miedo, enojo y sorpresa. Muy bien, entonces hasta acá estamos avanzando bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud? Vamos a ir revisando acá un ratito el chat. Y acá nos dice, miren, nos va de reconocer con el otro también, en el otro, ¿no? Reconocer lo que uno tiene emoción y también reconocer y validar la emoción de las otras personas. Recuerde que cada una de los temas que estamos viendo a continuación, acá en esta clase, se va, digamos, conectando, ¿no? No pueden trabajar solas. La autoestima también influenciada por las emociones por la autoestima, el proceso de toma de decisiones también, etcétera. Entonces, van conectando cada uno de estos temas. Entonces, vamos a avanzar con esta parte de la conciencia emocional y nuevamente les voy a preguntar si estamos en la misma sintonía. Cuando hablamos de la conciencia emocional, hacemos mención que, como ustedes visualizan acá en la naranja, es aquella capacidad que tenemos las personas de poder reconocer, de poder o nombrar y reflexionar sobre lo que sentimos. En los niños, esta habilidad se desarrolla de a poquitos, es decir, progresivamente, y es importante para su bienestar, para su empatía y también para la convivencia. En nosotros los adultos también se va desarrollando y, como se menciona acá, se reconoce, se nombra y se reflexiona sobre lo que nosotros podamos sentir. ¿Cuáles son esos beneficios que trae la conciencia emocional? Tenemos lo siguiente: mejora la autoestima, la autorregulación, es decir, cómo lo vamos regulando, controlando, favorece cómo interactuamos con los demás, siendo respetuosos y también siendo empáticos, reduce ciertas conductas negativas o impulsivas o agresivas que se puedan tener y potencia el aprendizaje y también la atención. Entonces, tener esta conciencia emocional definitivamente nos trae beneficios que van a favorecer a nuestra tranquilidad y por ende también a nuestra convivencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta conciencia emocional
en la primera infancia. Igualmente, siendo docentes, siendo papás, podemos hacer lo siguiente. Uno, podemos nombrar las emociones, darle ese nombre a las emociones, usar algunas frases como estás triste porque se te rompió tu juguete, ayuda a que los niños puedan identificar lo que sienten y también saber por qué se sienten de esa manera. ¿Estás enojado porque se te perdió tu lápiz? Puede ser. ¿Estás feliz porque te sacaste una A en tu examen o en tu cuaderno? Entonces le damos un nombre a las emociones. Utilizar recursos visuales. Recuerden que los niños todo, generalmente, en la gran mayoría de casos, tienen ese contacto visual y necesita entender en función de imágenes más que en la escritura. Entonces, usar recursos visuales como pictogramas, caritas, semáforos emocionales, termómetros de las emociones, o cuentos como el monstruo de colores, van a facilitar la comprensión emocional. Creo que en algún momento estaba muy de moda el monstruo de colores, ¿no? Tal vez ustedes lo han leído, han compartido esa información con sus pequeños. Sí, Miss. Ya, ya está, sí, lo hemos compartido. Es muy interesante también lo que es el monstruo de colores. Eh, y que con ello también hace más entendible, más llamativo, eh, sobre el tema de entender, comprender, visualizar eh, esta situación de las emociones. Muy bien. A ver, voy a ver los mensajitos de acá. Tenemos acá, tenemos antes de seguir avanzando. Sí, me dice que sí saben, o han podido leer el muestra de colores. Karina Ruiz nos menciona que modelar el manejo emocional mostrar cómo los adultos se enfrentan a sus emociones con calma. Ahí está, excelente. Recuerden que ustedes o nosotros somos modelos a seguir. Miriam también amplía que se reconocen en ellos cómo se sienten o cómo han llegado al aula también. Eso es en cuanto a nuestras, como recursos como las caritas, el semáforo de las emociones también podría ser, que podemos implementar. Entonces, algo muy interesante que nos ha mencionado Karina Ruiz es como nosotros somos ese ejemplo y en función de ellos, como nosotros enfrentemos cierto tipo de situaciones y transmitimos esas emociones, los niños también lo van a realizar. También un recurso muy interesante o una acción que podemos implementar es crear espacios de expresión, es decir, sectores o rincones como de calma, o algunos diarios emocionales, van a permitir que los niños compartan lo que sienten, no te a conocer de forma verbal, con su simple acción, con su mismo comportamiento o conducta, cómo se están sintiendo. Modelar con el ejemplo, como justo estaba resaltando el mensaje de Karina Ruiz, los adultos que expresan sus emociones con claridad enseñan a los niños también a hacer lo mismo. Y el juego de diversas, digamos, situaciones, ¿no? Juego de roles, dinámicas, el lado emocional, dramatizaciones, ayudan a explorar sentimientos de forma lúdica. Entonces, estas dramatizaciones son muy importantes que también podamos implementarlas como un recurso en nuestras actividades diarias. Entonces, ¿qué otras acciones, igualmente con la autoestima que se les preguntó, podríamos implementar en estas aulas, en nuestras casas, para fomentar la conciencia emocional? ¿Qué otras acciones? A ver, ¿está? Y nos habíamos quedado en esta parte, que son las emociones y cómo aumentamos la conciencia emocional. Cuando hablamos de conciencia emocional, es darse cuenta, es saber qué, es percibir. A ver, estamos bien, ¿verdad? Es que las personas podamos reconocer, nombrar y reflexionar sobre lo que sentimos, ¿no? Entonces, se han mencionado algunas acciones, nombrar las emociones, usar recursos visuales, crear espacio de expresión, modelar con el ejemplo, utilizar juegos dinámicas. ¿Qué más podríamos hacer?
para fomentar la conciencia emocional. Vamos a escuchar a Kenny. Kenny, buenas noches. Kenny Monteluisa. Buenas noches, Miss. Buenas. Referente a las acciones que dice usted, ¿se refiere en casa también o solamente Sí, en sí? casa también. Ajá. Ah, ya, bueno, eh, también debe tener en cuenta enseñar a los niños a trabajar en equipo, ayudarnos, como en los quehaceres de la casa, desde muy niños inculcarlos cómo debemos eh, hacer las cosas, por ejemplo, lavar los platos, ayudarle a mamá a cocinar. Y ya ese niño va formándose a medida que va creciendo, el niño va formándose cuando ya es adolescente, ya se vuelve independiente y así también ayuda en su autoestima. Así es, en su autoestima y también en este caso, como vamos conectando con las emociones, también a desarrollar esa conciencia emocional. Gracias, Kenny, por tu participación, muy interesante. Ya, Gracias, Miss. gracias a ti. Vamos a continuar. Acá tengo 3 mensajitos. En este caso, Karina Ruiz, que también el día de hoy está muy participativa, Karina, nos dice los juegos y cuentos a través de historias y dibujos son excelentes para identificar emociones, hablarles sobre ellas. Miriam también nos menciona que la está muy participativa el día de hoy, como siempre, estamos compartiendo, nos dice hacer rondas de expresión, ya sea al ingreso, al intermedio, al final de las clases. Gladys Vivar también, que siempre participa y es constante los juegos en el espejo o tarjetas de gestos emocionales. También muy interesante, Gladys, ¿sí? Siempre es bueno tener un espejito dentro de nuestras aulas, pero ustedes ya saben que tenemos que tener todas las medidas de seguridad para que los niños puedan visualizarse, mirarse y puedan representar. Es muy importante, muy interesante. Yo les recomiendo bastante si ustedes van a tener sus espejos dentro de sus aulas, que sea empotrado, es decir, que esté bien sujetado, que esté laminado ese espejo, porque ustedes saben que los niños en un descuido se pueden golpear, pueden romper la luna y obviamente pueda expandirse, es decir, alrededor del aula y también les pueda caer en la carita, en alguna parte del cuerpo de los niños. Así que, por favor, si van a tener espejos, que sea empotrado, que esté laminado para la seguridad de los pequeños. Muy bien, seguimos avanzando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos aclarándolo en el transcurso de la clase. Mira, también nos menciona que el espejo con la frase soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Así es. Sí, sí he visto que hay algunas menciones, ¿no? El espejo y que en cada parte está algo, una frase simbólica. Pero recuerden, estudiantes, que los niños no leen, pero sí nosotros podemos hacer imágenes del niño fuerte, del niño que comparte, del niño amoroso, que puede ser la forma de un corazón, para que el niño lo vaya relacionando. ¿Listo? Muy bien. También hay unas canciones que se le pueden cantar a los estudiantes, reforzando el tema de las emociones. Muy bien. Entonces, hasta acá estamos viendo la autoestima y el manejo emocional, lo que favorece en la primera infancia. Recuerde que es la base para lo demás, que puede venir más adelante. Cuando hablamos de la autonomía, es aprender a hacer las cosas, obviamente, por sí solo, por uno mismo, como el vestirse, el guardar sus juguetes, el comer, el hacer sus actividades solos, el ir al baño, el lavarse las manos solos, etcétera. Es buscar que sea independiente, que aprenda por sí mismo a hacer sus actividades. El fomentar la autonomía va a ayudar a que los niños sean seguros y sean responsables. Por ejemplo, el dejar que elijan su ropa o que elijan un cuento, le va a ayudar muchísimo, ¿no? A que ellos elijan el juguete. Por eso, cuando ustedes los dejan libres en los sectores, los niños van y eligen el sector donde quieran, el juguete o, no sé, el material que ellos desean utilizar. Eso facilita mucho a su autonomía y hace de que los niños también tengan esa seguridad, se sientan más productivos, se fomenten cosas, digamos, significativas e impactantes. Vamos a escuchar a Miriam. Profesora, buenas noches. Sí, Ujú. quería mencionar un poquitito en mi experiencia como mamá.
y Ujú, como, y con los niños, ¿no? En general. Por ejemplo, en casa, ujú. si bien es cierto, hay que cultivar eso de la autonomía, que el niño puede elegir, ¿no? También sus cosas, ¿no? Pero pienso que en casa, como mamá, debemos nosotros elegir los juguetes que ellos puedan utilizar y hacerles de esos juguetes que nosotros hemos elegido, de esas ropas o tres juegos de ropas, nosotros que hemos elegido, nosotros recién a partir de ahí hacerles elegir. Recordemos que somos las mamás y somos las guías, ¿no? Ya en una escuelita me parece que, bueno, todos los juguetes están destinados, tienen un fin, ¿no? Un propósito y están bien cuidados, que el niño puede ser más libre, ¿no? Pero ya en casa creo que podemos tener cuidado, ¿no? En dejar tanta libertad, ¿no? Porque de ahí hay una mala costumbre en la cual el niño expresa toda esa mala costumbre y el mal comportamiento en la escuelita. Y lo hacen desde pequeños porque en la casa está permitido todo y entonces en el aula quiere sobrepasar muchas cosas, ¿no? Eso es con mi experiencia. Gracias. Gracias, Miriam, también por la mención que tú nos estás compartiendo, pero para ello también es muy importante la coordinación con la familia. Por ello, es que ustedes presenten cuáles son los objetivos dentro de su aula, qué es lo que buscan, si bien es cierto a nivel académico, pero también a nivel, digamos, de autonomía en este punto, qué es lo que buscan que sea más, digamos, que puedan comer solitos, que puedan lavarse, puedan llevar su plato, que utilicen los juguetes y que luego los guarden para que también sea reforzado dentro de casa y que tengan esa misma objetivo, esa misma sintonía, para que el niño también aprenda a tener límites, porque la autonomía no es que va a ser todo, sino que también tenga un cierto límite para que aprenda a, digamos, a respetar hasta dónde, saber hasta dónde pueda llegar, ¿no? Muy bien, Karina Ruiz también nos dice que eso es cierto, que guarde sus casacas en la mochila, que guarde sus cuadernos, que guarde su agenda en el aula, que coloque los materiales, que junte la sillita junto a su mesa. Hay situaciones que uno, si se da cuenta, parecía que fueran mínimos, pero para el estudiante, para el niño menor de 6 años es súper importante y hace de que se sienta más fuerte y seguro, ¿no? Tengo otro comentario más. Planificar también nos menciona que dar responsabilidades a los niños, tanto en el colegio como en casa, así es. Entonces, ese es un trabajo en conjunto. No se olviden, no lo pueden trabajar totalmente de manera aislada, porque en casa también la rutina debe ser parecida, ¿no? Yo entiendo que en casa está permitido todo. Tienen más libertad en muchos casos, o tal vez sea lo contrario, tengan mucha sobreprotección y hace que el niño pues sepa, se acomode muy bien dónde sí y dónde no. La idea es que siempre tenga la misma, digamos, versión para que él pueda ser siendo autónomo. Kenia, te escuchamos, Kenia. Mis buenas noches, compañera, Buenas buenas noches. noches. Quiero que o que me des tu opinión, Miss, porque estoy con una duda. Por ejemplo, cuando yo tuve que hacer prácticas, a mí la Miss que estaba en aula me dijo, había una niñita que tenía, cada rato se ponía a llorar, pero era un sentimiento así, sus emociones eran se le notaba, por ejemplo, los niños cuando están hasta con la fiebre, tú notas, ¿no? Como maestra notas, más o menos cuando ya están con fiebre, están con la gripe, pero ella era otro tipo de emociones, entonces yo me acercaba a la Miss porque yo recién estaba integrándome a hacer prácticas, no los conocía, entonces me dijo que pues, sus papás se habían separado, que estaban en separación y que ella está pasando por eso y que su mamá le había dicho que le tenga mucha paciencia a su niña, pero no lo puedo tener mucho en casa, es mejor porque también como ve las peleas en casa, es mejor tenerla en el jardín, ¿no? Para que un poco le ayude a botar sus emociones al lado de sus compañeritos, ¿no? Ese era un caso. Y el siguiente niñito también, yo veía que no hablaba, pero yo pensaba que tenía alguna discapacidad, pues, ¿no? Entonces me dijo que sí habla, sino que también está pasando en un proceso de separación. Pero yo que me acuerdo el año pasado, yo le dije a la Miss, era muy activo.
me olvido el nombre del chiquito, entonces del niño. Entonces yo le dije, Miss, pero ¿qué ha pasado? Le digo, te voy a comentar porque ya como vas a venir a hacer prácticas, quiero que te unas a él, pues, ¿no? Para que puedas ayudarle. Hay días que está, hasta que se duerme, me dijo. Pero su mamá me dijo que sí, normal duerme temprano, sino que ya yo creo que los niños de partir de 4 años, cuando ven los temas de casa, las peleas de casa, sí logra ellos absorber todos esos tipos de peleas, ¿no? Sus emociones se los baja y a veces se le demuestra más en su rendimiento en clase, ¿no? Se duerme, se están llorando. Y yo a veces uno, como dice, ¿no? Uno ve cuando, yo no soy mamá, pero sí al toque observo cuando uno está con la gripe, cuando uno ya viene con berrinche, cuando se les quitó algo, o ya viene de la casa peleándose con el otro hermanito, ¿no? Pero a veces la madre siempre es bueno comunicar al profesor, a la profesora, decir, ¿no? Que me estoy pasando por eso y mi niñita está absorbiendo bastante, ¿no? Entonces, yo, me dice, entonces, en este caso, ¿cómo yo puedo ayudar? Yo lo que he tenido, cómo poder ayudar, he llevado cosas de instrumentos, algo que más lo pueda gustar también, hacerle pues, el pintado, he llevado mis crayolas, he llevado plastilina, no le he dejado que se duerma, le he sacado al patio a hacer pausa activa, que salte. Entonces, he estado viendo de ese lado a poder ayudar y hoy en día cuando le pregunto, porque tampoco no hacemos prácticas de ciclo, entonces yo a veces constante pregunto, ¿no? A los niños, ¿no? Porque a veces llevo detallitos. Entonces me dijeron que ya está mejor los dos chiquitos que les he dejado. Pero de esa manera yo he podido ayudar. Y otra cosa, yo tengo un sobrinito que hace rato yo le iba a preguntar. Él ahorita tiene 12 años y a él habían operado cuando tenía 3 años porque tenía una operación arriesgosa que el Ya. doctor le dijo que tenía que operarle antes que entre a su jardín porque como era la parte de sus testículos, no querían que cuando entra al jardín el doctor le había dicho que eso iba a empeorar su parte emocional, ¿no? Iba a dar vergüenza al orinar, entonces lo operaron antes que entre al jardín, ya, pero hoy en día yo he pensado que mi sobrino ya tiene ya 11 años, he pensado que se haya podido olvidar pero entiende y sabe, y inclusive hace 2 días me mandó una foto y me dijo, tía, mírame acá y me puso una canción que me rompió el corazón y entonces era ausente también de papá, ¿no? Entonces nosotros como tía le hemos podido proteger esa operación porque esa operación era muy cara y el CIS no nos cubría y tenía que ser antes de los 3 años porque era una parte muy difícil de poder, él no podía orinar muy bien. Entonces, yo pensaba que ya se había olvidado, pero me dijo, tía, llevo mi niño interior y me puso una canción que ahí esa canción dice el ausente del papá. Entonces como que me partió un poco, le digo, ¿acuerdas de tu sí, tía? Yo tengo todavía que me acuerdo de la operación porque mis partes están raras, tía, me dice. Entonces, ¿cómo poder ayudarle? Porque si no se deja ver, porque tiene vergüenza, está entrando a 11 años, y entonces yo trato de calmarle, ¿no? Entonces, que eso ya a medida, el doctor nos ha dicho que a medida va creciendo, va, va a liberarse esa operación, ¿no? Pero ya más consecutivo, creo que él está notando y dice que hay cosas que se recuerde. Cuando ve hay una foto donde está saliendo de la operación y es como que recuerda y pone una canción que la ausente de papá. Entonces eso, ¿cómo lo puedo ayudar? Porque me quedé entre la garganta entrecortada comentándole. Ahí he tratado de ver qué solución, o sea, cómo lo puedo conversar, ¿no? Entonces quiero que me ayudes en esa parte. Gracias, Mi. Entonces, con respecto a los niños que tú has mencionado en primera instancia, cuando encontramos un tipo de caso así, tratemos de trabajar mucho el tema sensorial. Si bien es cierto, tú has llevado recursos y has hecho recursos muy interesantes, trabajemos que el niño pueda explorar o sea, dar a conocer su creatividad, su imaginación con diferentes maneras, ¿no? Y el tema de tocar diferentes texturas, ensuciarse, trabajar con témperas, eh, formar o crear diferentes moldes, ayuda mucho a que el niño vaya, digamos, sacando ese lado creativo y ayuda también a expresar diferentes situaciones que pueda tener. Así que lo que tú me has comentado en la primera parte me pareció muy excelente de tú
forma como tú buscas solucionar, es decir, que tú no te quedas con con el problema, sino que buscas diferentes alternativas, estrategias para poder implementar y que si no te funcionó, intentas otra y así sucesivamente. En todo caso, estás resolviendo. En el caso de tu sobrino, es un tema que sí, pues es parte de tu realidad fue de que tenía esta operación porque era con urgencia, era operación riesgosa y que me parece que ha tenido secuelas porque todavía se está reconstruyendo. Ahora, si bien es cierto, siempre han estado a través de figuras femeninas, pero tal vez esté el abuelo, esté alguna figura masculina, el padrino que también le pueda orientar. Tal vez, obviamente, por la edad, ya tiene 12 años, de mostrar sus partes íntimas, no lo va a querer hacer con ustedes, ¿no? Porque ya está en otra edad distinta. Entonces, que el cuidado pueda tener, que el simplemente hecho de que tenga algo distinto en esa parte o en cualquier parte de su cuerpo no lo hace totalmente diferente, ¿no? Es decir, que es igual, sigue siendo un ser humano que piensa, que razona, que siente, que juega, que ve en televisión, que hace muchas cosas. Eso decir, es decir, que no los disminuyen a hacer otro tipo de actividades y que conforme siga creciendo, se le va a poder explicar mucho más a nivel médico, qué es lo que le hicieron, por qué lo hicieron y cómo está en estos momentos, porque si la operación ha sido a los 3 años y ahorita tiene 12, entonces ha visto varios avances. No sabría decirte qué más a nivel médico se va a poder presentar, salvo que el médico que lo operó o el caso que están llevando a nivel clínico les pueda orientar mucho mejor en cuanto al tema de la operación. El otro tema, como te mencionaba, ustedes son figuras femeninas. El hecho de que no tenga un papá presente no significa que está, digamos, perdido del todo, ¿no? Entonces hay muchos niños que también están en esa misma situación, no tienen una figura masculina, pero sí tienen a un amigo que puede ser el abuelo, que puede ser el padrino, que puede ser el tío, puede ser el primo, que pueda asimilar o asemejarse a ese rol paternal o de sexo masculino como él lo es. Así que no le crean, no lo subestimen, o sea, no vayan al demasiado, no lo sobreprotejan porque eso también hace de que no crezca y él necesita aprender. Y vuelvo a recalcarte, la palabra es la realidad que le tocó vivir, no podemos hacer nada, no podemos cambiar la historia, no podemos cambiar el tiempo, pero sí podemos darle mayor fuerza, mayor seguridad, mayor confianza en sí mismo y que él pueda hacer más cosas, proyectarse, metas con él, a buena hora hay que hacer. ¿Ok, Kenia? Así que muchos éxitos con tu sobrina, con la labor que tú sigues realizando con tus pequeños. Vamos. Sí, Miss, gracias por hablar lo que me acabas de decir, sino que hay un tema también, es que como ahí estamos ahí nosotros como para apoyarlo, pero la situación como lo veo, lo que él habla, porque también he tratado de querer verlo, y como que somos mujeres, pues no nos quieres mostrar, no más, pero yo voy a que él se acuerda del el dolor, los filtros, las cosas que lo pusieron y como que dice, tía, he tenido mucho dolor, ¿no? Pero cómo extraño a mi papá que no haya estado ahí. Entonces yo trato lo importante es que has estado con nosotros, has estado rodeada de pura protección, le digo. No sabe qué hemos hecho para operarte porque la operación era demasiado caro y solamente lo hacen en el hospital del niño. No, Ricardo Palma, que lo hicieron, entonces en la clínica, entonces es algo que él no olvida, ¿no? Entonces, y se niega cuando dice que uno de sus compañeros me dice, ¿por qué tu sobrino no quiere cambiarse al lado de nosotros en el baño, ¿no? Entonces, y sobrino me dijo, no le digan nada a mis compañeritos porque yo tengo vergüenza, tía. Entonces, ¿por qué no me cambio? ¿Por qué no me baño al lado de mis compañeros? Porque él es deportista, veo fútbol y se va con la selección que tiene ahí en su colegio, ¿no? Entonces, todas esas cosas que como que estos días le he notado así como que sensible. Entonces, yo digo, pues como yo te voy a ayudar, le digo, voy a buscar cómo poderte ayudar, pero le hago que él, le digo, pues sobrina, lo único que te digo que hay tantos casos que a veces otros no suelen salir de ese caso, no es más terrible, entonces tú aún todavía estás en proceso de recuperación. O sea, el doctor nos dijo que es a raíz de un proceso largo. Entonces, hoy en día y veo que su proceso, pero él sí tiene un poco de vergüenza porque, o sea, uno se quiere, a veces uno como mamá o como hermana piensa que va a quedar, pues, no conforme, ¿no? Como Dios nos mandó, pero no.
él tiene un poco así, se pone sensible, pues, ¿no? Entonces yo a veces estoy para motivarlo ahí como ya está estudiando esta carrera y entonces todavía es un niño, ya preadolescente, ya, entonces yo ver cómo la manera poder ayudarlo. Ya entendí, mis, gracias. Y también, bueno, es un tema que se va sucediendo. Recuerden que ustedes van a encontrar muchos casos parecidos tal vez a los de Kenia. La idea es que no te muestres tensa, nerviosa, no de la conversación, no hagas más un problema, solamente trabajarlo o manejarlo de la manera más tranquila posible para que el niño también se sienta más tranquilo. ¿Ok, Kenia? En todo caso, seguimos avanzando, por favor, y la idea es que nosotros podamos, en función de la experiencia de Kenia y de otras experiencias que ustedes puedan tener, seguir comentando esa seguridad. Nosotros en sí, como seres humanos, somos distintos, definitivamente a nivel físico, a nivel cultural, a nivel económico, siempre vamos a tener diferencias, pero que esas diferencias no nos disminuyan, no nos bajoneen, ¿no? Porque eso netamente está dentro de nuestra cabecita. Así que hay que seguir avanzando. ¿Cuáles serían las estrategias para fomentar la autoestima? Tenemos los siguientes. Podemos ofrecer opciones simples. ¿Quieres usar tu polo rojo o el polo azul? Como en algún momento alguien de ustedes lo había mencionado en relación a escoger. Establecen las rutinas claras. Hay que darle la estructura, la seguridad para que ellos puedan actuar solos, permitir errores, que es parte, ¿no? La equivocación es parte del aprendizaje. Evitar intervenir demasiado rápido, que el niño pueda analizar y tratar de darse cuenta del error, reconocer sus logros, lo hiciste tú solito, qué bien, qué excelente, ya ves, te estás avanzando, estás creciendo, etc. Crear entornos que sean accesibles, como materiales a su altura, pictogramas, no se olviden para que puedan guiarse de las acciones, tener espacios organizados, nos va a facilitar muchísimo para fomentar la autonomía. Recuerden que estamos hablando de una primera infancia, así que es ser una de las etapas muy importantes también ser flexibles con nuestros objetivos, ¿no? Entonces el niño esté acá y tú quieres que esté acá más arriba, pero para ello el niño tiene que ir escalando de a poquitos. Así que el tiempo también es permitido, no hay que correr. En lo siguiente, cuando hablamos de las normas de convivencia, ¿qué son y para qué son importantes? Como ya muchos sabemos, son pautas claras y que también son adaptadas según las edades de los niños, que les va a ayudar a entender cómo poder comportarse en distintas instancias o contextos, ya sea en el aula, en el hogar, en el parque, en la fiesta infantil, en el supermercado, en cualquier lugar donde se van desarrollando, ¿no? No se imponen como castigo, sino que se enseñan como herramientas para poder convivir con respeto y también con armonía. Entonces, estas normas de convivencia no son castigos, hay que tenerlo claro, son aquellas pautas, guías que están establecidas de manera clara y que son adaptadas según la edad de los pequeños. Un ejemplo de estas normas de convivencia es esperar su turno para poder hablar. Las normas, si bien es cierto, nos ayuda a que todos se sientan seguros, felices, se sientan responsables, sepan de que están cumpliendo con ciertas pautas. Eso ayuda también al fortalecimiento de su autoestima, su mirada, su valoración, a también el tener esa conciencia emocional. Muy bien. Igualmente, cuando nosotros trabajamos normas de convivencia acá en este aspecto del aula virtual, siempre se les pide a ustedes, por favor, ingresen con los audios apagados. Hay algunos que por descuido no lo hacen y se está con el audio apagado. Cuando se les pide, digamos, ya sea la intervención de manera escrita o de manera verbal, hablada, tal vez algunos lo toman en cuenta, otros no, y así sucesivamente, ¿no? Entonces las pautas siempre tienen que ser claras y según la edad de los pequeños. Muy bien. Y que se da en las distintas situaciones donde los niños están relacionando, están desenvolviéndose, ya sea en el aula, en el hogar, en otra instancia, ¿no? En la parroquia, en la iglesia, en el comedor, etcétera. Muy bien. Entonces, hasta acá, por favor, me indican que estamos bien, estamos siguiendo la ilación. Espero que sí. ¿Y por qué es importante estas normas de convivencia dentro de
de estos ambientes, ya sea aula, casa, etcétera, porque van a formar la base de la vida en sociedad, fomentan el respeto, la tolerancia, desarrollan habilidades sociales, emocionales, previenen y solucionan también conflictos y refuerzan esa seguridad emocional. ¿Cómo podemos enseñarla de forma efectiva? Modelar con el ejemplo, vamos retomando eso y vamos leyendo, fortaleciendo que ustedes son el modelo a seguir, que los estudiantes deben vivir las normas que enseñan, deben de cumplir lo que ellos están o lo que estamos promoviendo, ¿no? Usando obviamente los recursos visuales, de pictogramas, carteles, cuentos variados, etcétera, ¿no? Crear normas en conjunto, es decir, que se involucran los estudiantes o los niños para formular nuestras convivencias, nuestras normas, y eso le da ese sentido de pertenencia, ¿no? Reforzar con rutinas, con juegos, como rueda de la convivencia, dramatizaciones, festejar, celebrar el cumplimiento, ¿no? Reconocer cuando se respetan las normas y se fortalece esa motivación. Listo. Acá también voy a leer los comentarios. Jennifer nos dice, dar responsabilidades desde pequeños es muy importante para que para que en el futuro sean personas responsables. Gaby nos dice que no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Creo que sí. ¿Me indica si es que se escucha? Escucha bien. Sí se escucha. Sí, escucha. Debe ser su Sí se señal. escucha. Yo, ok, Sí se gracias. escucha, Miss, debe ser su internet. Recuerden que la clase se grabe y que luego puedan ustedes visualizarlo. Gladys Vivar nos dice que lo importante es reconocer las emociones de los niños y manejarlas de forma consciente para poder brindar al niño el apoyo que necesita, ¿no? Sin dejar que nuestras propias emociones se puedan desbordar. Excelente, así que hay que trabajar en nosotros para transmitir a nuestros pequeños. Gracias. Entonces, hay mucho por hacer y como parte de ello tenemos que trabajar en nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de resolución de conflictos en la infancia, es aquel proceso en el cual los niños aprenden a enfrentar desacuerdos, expresar sus emociones y también a buscar soluciones pacíficas. Y es muy importante para el desarrollo emocional, social, y con ello podamos construir relaciones saludables. Algunas de estas resoluciones de conflictos están en aprender a solucionar peleas sin golpes y sin gritos, ¿no? Es una, digamos, indicación muy importante que tenemos que seguir promoviendo. Si te golpean, no necesitas golpear, necesitas decirle no lo hagas, me lastimas, dale a entender tus emociones. Decirle a otra instancia, otro recurso es hablar con la Miss también puede intervenir. La idea es que no hagas lo mismo porque no estamos solucionando prácticamente nada, estamos generando más violencia. Entonces, eso también hay que seguir inculcando constantemente con nuestros pequeños. Escuchar a los demás y buscar soluciones juntas. ¿Cómo? Lo podemos hacer con calma, hablando y compartiendo ideas. Entonces, nosotros desde nuestras aulas tenemos que involucrar a nuestros niños que tenemos que hablar, expresar, decir lo que sentimos, ser asertivos y no caer en el círculo de la violencia. Listo, vamos a ver por acá. Siguiente, vamos a ver qué corresponde. Y nos menciona acá cómo podemos integrar todos estos temas. Autoestima, conciencia emocional, autonomía, normas de convivencia, resolución de conflictos. Estos temas en el habla no solamente van a fomentar una área, sino va a fomentar el desarrollo integral, es decir, todas las áreas. Vamos también a contribuir a que se transforme el aula, ¿no? Y que nuestro salón sea un lugar de respeto, de alegría y también de crecimiento compartido. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos hacer? Creando actividades sobre emociones, autoestima, colaboración, usar cuentos, usar dramatizaciones, usar pictogramas, hacer juegos, dinámicas, que ellos lo vivencien y en función de esa vivencia saquen ellos su conclusión. Si tú le hablas, tal vez los chicos no te van a entender, tenemos que ser muy concretos, tenemos que presentar materiales concretos, imágenes que ellos puedan representar diferentes situaciones y donde los niños puedan encontrar soluciones ante diversos problemas, ¿no? Por ejemplo, niños que se están golpeando, ¿está bien? ¿Está mal? Si está bien,
Excelente, porque si está mal, ¿por qué está mal y cómo podemos solucionar este conflicto? El niño que está botando su papel tacho de la basura, ¿está bien o está mal? Está bien, excelente. ¿Cómo tenemos que seguir perfeccionando? Y si está mal, también que justifique, que sustente su respuesta. Así que sí tenemos que integrar estos temas dentro de nuestras aulas o nuestras actividades diarias. Y lo otro también que tenemos que tomar en cuenta, organizar tu aula por rincones temáticos. También podríamos, así como tenemos nuestros sectores, podemos generar sectores o rincones de las emociones, rincón de la autonomía, rincón de la convivencia, rincón de resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? El rincón de las emociones, obviamente el objetivo es que ellos puedan identificar y expresar sentimientos. ¿Qué actividades podríamos realizar? Ya se mencionó el termómetro emocional, pictogramas, espejo de gestos, cuentos como el monstruo de colores. El rincón de la autonomía, fomentar que ellos puedan tomar sus decisiones y acciones independientes. Elecciones materiales, el cartel de yo puedo, tareas como regar plantas, ordenar los juegos, repartir las loncheras, etcétera, ¿no? Rincón de la convivencia, donde se puedan practicar las normas y el respeto, ¿no? Juego de turnos, cartel de normas de convivencia, con pictogramas, dramatizaciones, libros, etc. Rincón de resolución de conflictos, donde los niños puedan aprender a dialogar, a buscar soluciones, ¿no? Caja de soluciones, títeres, donde se pueda generar historias, donde los niños puedan, digamos, transmitir su resolución, como que, cómo podrían ellos solucionar diversas situaciones que se les presenten. Juego de roles también, disfraces también podríamos utilizar en esos sectores. Vamos a ver acá. Mira, nos dice, en esas situaciones se puede utilizar carteles de lighting display para saber qué opinan ellos, si está bien o no en las situaciones. Así es. Entonces, intentemos que los niños puedan participar de diversas formas, ¿no? No que tú siempre le des la respuesta. Ok, en todo caso, yo les sugeriría a ustedes que en algún momento puedan variar sus rincones y puedan utilizar el rincón de las emociones, de la autonomía, de la resolución de conflictos, de la convivencia. Pueden hacer un proyecto, una temática donde se integren esas áreas y les va a servir muchísimo, ¿no? Pero yo les diría que eso sea conforme va pasando. Pues obviamente en marzo va a ser complicado, en abril también vamos a tener que esperar un término medio, tal vez regresando de las vacaciones, donde los chicos están más adaptados y podamos implementar estos rincones. ¿Les parece? Creo que sí. Sí, Miss. Excelente, esperemos que sí. Y recordemos, integrar los temas en sus sesiones pedagógicas. Igual, en el inicio, recuerden siempre el saludo afectivo, canción de emociones, elección de roles, el ayudante, el mediador, el secretario, el que da la voz, etcétera, ¿no? Cuando es el inicio. En el desarrollo, actividades que incluyan toma de decisiones, trabajo en equipo, una reflexión emocional. En el cierre de nuestra sesión, ese diálogo grupal, ese debate, la retroalimentación positiva, el reconocimiento de logros personales y grupales. Tal vez estas instancias ustedes puedan agregarlo en su inicio, desarrollo y cierre de sus sesiones. Muy bien, hasta acá está entendible, me indican, por favor, está complicado, sí o no. Espero que esté todo entendible. ¿Alguna Sí, duda? Miss. ¿Alguna inquietud? ¿Está todo claro? Recuerden que el tema es netamente cómo podemos ayudar a desarrollar estos temas: autoestima, autonomía, resolución de conflictos, sobreconvivencia y conciencia emocional. Hay que seguir promoviendo ello. Y recuerden que podemos hacer los docentes, ya saben, crear un ambiente seguro, afectivo, promover la participación infantil, que los niños puedan incluirse en las decisiones del aula, escuchar sus ideas, darle voz en las aulas, es decir, que todos puedan participar, enseñar con el ejemplo, ya lo han mencionado, que ustedes modelen el respeto, empatía, resolución pacífica, sin gritos, sin insultos, sin ofensas, mostrar cómo se gestionan las emociones en situaciones reales, diseñar actividades inclusivas con uso de diferentes acciones sensoriales, pictogramas, cuentos, juegos cooperativos, dinámicas, etcétera, ¿no? Comunicar y colaborar
con las familias, compartir esos avances, inquietudes y estrategias, como yo lo estoy haciendo para que la familia también lo haga en casa. Invitar también a las familias a celebrar en actividades y bueno, participar en diversas acciones, ¿no? Yo recuerdo anteriormente que donde yo trabajaba en el nido, se invitaban a los papás para que ellos leyeran un cuento, ¿no? Y ellos venían y contaban el cuento, y el hijo, el niñito, pues entregaba los recuerditos, sabían compartir, tal vez venía un papá y contaba cuál era su oficio, y eso también hacía de que el niño se sintiera muy contento por su papá o por la familia que venía a contar su experiencia, y también como el papá podía participar dentro de nuestras actividades. Así que busquemos que la participación de la familia también se pueda dar en estas instancias. Continuidad y qué recursos y actividades recomendadas. Bueno, los cuentos con diferentes emociones, valores. Ustedes también pueden crear sus propios cuentos, los juegos cooperativos, dinámicas en grupo, reconocer y expresar también las emociones en uno mismo y en los demás nos ayudan muchísimo a poder interactuar, interactuar, ¿no? Algo muy importante es el tema de los valores. Trabajé mucho el tema de el respeto, la empatía, la solidaridad. Lo que ustedes ven en sus aulas es algo muy importante y lo pongan en práctica, ¿no? Por ejemplo, en estos días yo tuve la oportunidad de trabajar con mis chicos una exposición de valores, expo valores, donde cada niño, cada estudiante exponía un valor que ellos habían elegido, ¿no? Entonces ellos transmitían qué era, cómo lo podemos poner en práctica, qué frase significativa y corta también podíamos transmitir, y obviamente un pequeño compartir que se daban compañeritos, algo simbólico también. Entonces ahí estábamos trabajando que no solamente sepamos el valor, sino que también lo pongamos en práctica. Y sus carteles, sus trabajos los estábamos colocando en las paredes del aula para que visualicen de que, y recordemos, ¿no? Los valores que se han ido mencionando. Tal vez ustedes puedan también incluirlo en la realización de afianzar el tema emocional, el tema de convivencia, etcétera, dentro de nuestras aulas, ¿no? Todo va a depender cómo ustedes analizan sus aulas, porque cada aula es totalmente distinta y diferente, ¿no? ¿Y por qué es importante la participación de los niños? Porque ellos pueden expresar sus ideas, sus emociones, tomar decisiones, colaboran en las actividades grupales, pueden proponer soluciones, reflexionar sobre su entorno, son parte activa de la construcción de normas, juegos y aprendizaje, ¿no? Recordemos que en la primera infancia la participación se da principalmente a través del juego, del diálogo, de la exploración y de la expresión creativa. Así que, por favor, hay que seguir apuntando en ello, ¿no? Involucrarlos en decisiones y también en actividades va a ayudar a fortalecer su autoestima. Recuerden, como ya les mencionaba, todo se va engranando, se va conectando y se va favoreciendo en todas las áreas. Oye, estudiantes, ¿alguna mención, alguna inquietud, alguna duda, por favor? Espero que todo esté claro. Los beneficios, bueno, se sienten escuchados, valorados y capaces, aprenden a tomar decisiones, asumir responsabilidades, comprenden que que sus ideas puedan compartir y convivir con los demás, desarrollan la capacidad de reflexionar, de argumentar, se comprometen en las normas que ayudan a construir algo y se vinculan ese sentido de pertenencia, ¿no? Con su aula, con su familia, con su entorno, con su cultura, ¿no? Entonces, la participación es muy importante, hay que seguir insistiendo en ella. ¿Tiene un beneficio? Sí. Tiene un costo también, porque a veces tenemos que generar diferentes instancias, ideas, ¿no? Y como conclusión podemos llegar a que si se fomenta el desarrollo emocional y social en esta primera infancia, no es solamente una tarea educativa, sino de verdad es un acto de vocación, de amor, de respeto por la infancia. Cuando nosotros promovemos todos estos temas, hace de que estemos sembrando en estos niños
las bases para un futuro o una sociedad más empática, justa y consciente. Y es lo que tratamos de seguir involucrando a los chicos, ¿no? Cada acción cuenta para formar niños felices, seguros y respetuosos. Y todo parte desde ahora. Así que trabajemos en ello. Jalemos a las familias para trabajar con nosotros y hagamos alianzas para que se pueda ir desarrollando mucho mejor. Recuerden que ante un problema hay diferentes alternativas de solución. No hay que ahogarnos en los problemas, sino buscar soluciones, que es lo que nos va a ayudar. Y bueno, para finalizar, agradezco su atención. Recuerden que todos podemos marcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Muy bien, en todo caso, con esta parte finalizamos y nos estaríamos viendo la siguiente semana que sí vamos a tener una actividad, una evidencia bien presentada. ¿Ok? ¿Alguna inquietud? Por favor, ¿está todo claro? Todo claro, Miss. ¿Ok? Sí, Miss, todo claro. Gracias, que les vaya muy bonito. Ya nos vemos en noviembre, la siguiente semana, el lunes 3. Y que bueno, que tengan estos días festivos involucrando a sus niños también en las diferentes actividades que ustedes puedan desarrollar. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el siguiente lunes. Bendiciones. Bendiciones, Miss, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias.